Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Buenas tardes, estimados auditores. Santiago, 4:17 de la tarde y damos inicio a Emprende Legalmente por Radio Lab Chile, la primera radio online de y para los emprendedores y el crecimiento personal. Puedes visitar la web de la radio www.radiolabchile.cl con programación musical en vivo las 24 horas los 7 días de la semana. Estoy aquí, mi nombre es Felipe Araneda, con mi colega Héctor Ravelo. Hola a todos los que nos están viendo, nos están escuchando, están conectados a través de Radio Lab Chile, la primera radio de emprendedores de Chile. Para nosotros es un gusto estar nuevamente en este segundo programa, Emprende Legalmente, así que es un honor compartir nuevamente con ustedes. Y hoy día, ¿qué traemos hoy día para conversar con la gente? Hoy día el tema que habíamos comprometido en el programa anterior, que es la ley de pago a 30 días. Es decir, la ley 21.131. Esta es la famosa ley de pago a 30 días que vino a modificar la forma de cobro de las facturas que estaba regulada anteriormente en la ley 19.983, que reduce el plazo de pago de la factura básicamente a un término de 30 días, así de forma bien global. Es importante señalar que esta ley fue publicada con fecha 16 de enero del año 2019. Es importante también señalar que la Asociación de Emprendedores de Chile, ACET Chile, del cual también somos socios de esa agrupación, promovió esta iniciativa y obviamente también fue patrocinada por el Ministerio de Economía, volviendo y con un espíritu de hacer justicia a las pymes, que muchas veces las grandes empresas, al retardar el pago de su factura, se quedaban con su capital de trabajo, con sus flujos, y muchas veces, en la actualidad también, se ven envueltos en una situación compleja al no poder obtener el pago de la prestación de los servicios o de las ventas que realizan las pymes durante tiempos muy extendidos. Inclusive siempre se ha sabido, por ejemplo, que los supermercados en ocasiones a los productores, a los minoristas, les extienden pago de 90, 120 hasta 150 días en donde no reciben el pago de esa factura. Al respecto, es importante, vamos a ir desarrollando cuáles son los aspectos de esta ley y cómo son las características y cuál es la aplicación y también cómo se va a ir incorporando progresivamente la vigencia de esta norma. Claro, porque si bien la ley, de acuerdo a lo que se establece en el ordenamiento jurídico de nuestro país, entra en vigencia una vez que está publicada, cuando hay normas transitorias dentro de la misma ley que se publica, se puede eventualmente diferir la entrada en vigencia de cualquier ley en el fondo. Entonces, en consideración a ello, como dijo Héctor, esta ley tiene un plazo diferido de entrada en vigencia dependiendo tanto de los plazos como de las instituciones o personas a las cuales se aplica. Si hay una diferencia respecto de las instituciones estatales, respecto del plazo de 30 días en particular. Y bueno, la idea, como tratamos de explicar, es que se reduzca todo este bicicleteo de facturas que como se conoce en la jerga popular, se podría decir así. El tema de posponer el pago de las facturas, porque todo esto es una cadena al final. Si el proveedor grande no paga la factura a la pyme no puede obtener los ingresos para pagar a sus trabajadores, y así sucesivamente. Al final este tema del bicicleteo y del retardo en el pago de la factura fuerza mucho a las pymes a buscar abogados para intentar obtener el cobro judicial de estas facturas, lo cual al final termina encareciendo todo el proceso y eventualmente, en el caso de que sea una empresa pequeña, puede incluso llegar hasta abortar el negocio desde cierto punto de vista. Claro, y un poco también complementando lo dicho por ti, afecta a la economía. Según cifras del Ministerio de Economía, existe alrededor de 1 millón de empresas formales en Chile, de los cuales el 98,7% corresponde a pequeñas y medianas empresas. Es decir, si lo podemos definir desde un punto de vista de personas que dependen de las pymes, un 50% de los trabajadores en Chile trabaja o depende de una pequeña o una mediana empresa. Es decir, la relevancia que implica el obtener por parte de estas unidades económicas el pago claramente afecta
indudablemente en el motor de la economía y también en el bienestar de los ciudadanos, que en este caso, tal como he dicho, 50% de los trabajadores en este país pertenecen a pequeñas y medianas empresas. O sea, al final no es solo una ley que beneficia propiamente al pequeño y mediano empresario, sino también a los trabajadores que dependen de él. Es toda una cadena virtuosa de hechos que conllevan a que esta ley en el fondo, su implementación sea beneficiosa. Pero vamos al grano en el fondo. Básicamente lo que hace la nueva ley de pago a 30 días es modificar el artículo 2 de la ley sobre el cobro de factura, donde ahí establece explícitamente que la obligación del pago de un saldo insoluto o saldo que se deba de una factura debe ser cumplida de manera efectiva en el plazo máximo de 30 días corridos, contado desde la recepción de la factura. Aquí es importante destacar que los días corridos para la ley en el fondo no se detienen ni los feriados ni los domingos. O sea, si se acepta un 16 de septiembre una factura, por ejemplo, hay que contar 30 días no importando los feriados y no importando los domingos, para que efectivamente dentro de ese plazo se tenga que cumplir con el pago de la factura. Esa es la intención principal de la ley, que el saldo que se deba de una factura se pague en el plazo no superior a 30 días. Eso sí es importante para que de alguna manera se culturice y sea costumbre de las propias operaciones mercantiles y comerciales, desde luego, es que las facturas se deben pagar dentro de 30 días y en especial a los pequeños y medianos empresarios o pequeños y medianos emprendedores. Claro, y asimismo ya dentro del mismo articulado ya empezamos con algunas excepciones por ahí que eventualmente se pueden prestar para una que otra más mala interpretación, pero aquí se los vamos a explicar para evitar que caigan en eso. Por ejemplo, sabemos ya que de aquí a 24 meses, en que entra desde el 16 de enero del 2019 al 15 de enero del 2021, comienza a aplicarse la factura a 30 días. Eso ya va a ser una realidad de acuerdo a esta disposición. Claro, ese va a ser el último plazo en el fondo. Hay una aplicación diferida anterior también. Claro. ¿Puede haber alguna excepción a ese plazo de 30 días, Felipe? Sí, claro. El mismo artículo 2, después de consagrar inmediatamente el pago a 30 días, establece excepciones. Por ejemplo, habla de que las partes pueden establecer de común acuerdo un plazo que exceda el del inciso anterior, es decir, un plazo de 60 días. Por lo tanto, ¿qué puede pasar aquí? Básicamente cuando se ofrezca un contrato de suministro, un contrato de prestación de servicio, de alguna forma en que se tenga que emitir una factura por la prestación de ese servicio o por la entrega de dicha mercadería en este caso, se puede pactar eventualmente que la factura no se pague a 30 días, sino a 45, por ejemplo, o a 60. ¿Esto la ley lo deja a la libre voluntad de las partes o este acuerdo tiene que cumplir con ciertos requisitos para que tenga validez? No, tiene que tener ciertas formalidades. En el fondo no basta con que esté solamente en el contrato y no basta con que el mínimo que lo acuerden verbalmente. La ley establece que este acuerdo de pago diferido en el fondo tiene que constar por escrito y tiene que estar firmado o suscrito por las personas que concurren al acuerdo. En este caso, el comprador y el vendedor, podríamos ponerlo en un caso de una compraventa. Y también habla de que esta cláusula no tiene que constituir un abuso para el acreedor. Perfecto. O sea, en el fondo la idea no es tampoco reducir el plazo de pago de la factura, porque aquí dice que se puede modificar el plazo, ya sea subiéndolo o bajándolo. No se podría establecer una cláusula, por ejemplo, que diga que se puede cobrar la factura en 6 días. Claro. Porque eso se entendería como abusivo, aunque bien la ley no hace la definición, pero técnicamente hay muchas cosas que se pueden prestar para definir cómo o no abuso. Eso va a depender del tribunal en caso que se llegue a litigar esto. Perfecto. También habla que este acuerdo de prórroga, como tú bien señalaste, de 30 días, las partes pueden establecer que se pagará dentro de 45 días. Uh-huh. También tiene que cumplir con el requisito, primero, de estar por escrito entre las partes. Recuerde que siempre va a proteger al pequeño y mediano emprendedor. Y también debe estar inscrito o debe incorporarse en un registro del Ministerio de Economía. Claro, pero eso tiene que hacerse dentro de un plazo, ¿cierto? ¿Qué plazo indica la norma? 5 días, creo. 5 días en que las partes ya no es que solo van a una notaría a firmar el prórroga de esta factura, sino que deben ir al registrar este acuerdo en el Ministerio de Economía y debe estar en un plazo de 5 días. ¿Qué ocurre si no se cumple con esa formalidad de no inscribir dentro de 5 días en el registro del Ministerio de Economía? Bueno, básicamente si no se inscriben estos acuerdos en el Ministerio de Economía no hay una
no hay una obligación de respetar el plazo, por decirlo así, que está consagrado dentro de este acuerdo. Por lo tanto, si se postergó el plazo a más de 30 días, eventualmente el receptor de la factura podría cobrarlo perfectamente a los 30. En el fondo, la validez de ese acuerdo depende de la inscripción. Claro, también es destacar que este acuerdo de prórroga de pago de los 30 días también tiene que estar regulado también en sus cláusulas. Claro. Es decir, no tiene que ser arbitrario, y es así que la misma ley regula las cláusulas en las cuales no pueden entrar dentro de lo que llamamos de la esfera abusiva. Por ejemplo, si tú nos puedes dar el primer ejemplo, que debe reunir los requisitos de este acuerdo y de las cláusulas contenidas en él. Claro, ahí la ley en el fondo se explica sola en tanto esos requisitos. Por ejemplo, habla de que las cláusulas no producirán efecto, en especial las cláusulas o estipulaciones que establezcan intereses por no pago inferiores a los que se establecen en el artículo siguiente. Y en el artículo siguiente, en el fondo, se habla del interés que se devenga por la ley de operación de créditos de dinero. En el fondo, el máximo que permite la ley. No se pueden pactar cobros de intereses inferiores a eso, en el fondo. Claro. También no se puede establecer cláusulas que eximan de responsabilidad tanto al vendedor como al prestador de servicio, y debe estar claramente determinada la forma en que él pueda exigir el cumplimiento en el caso de que tenga que ejercer y resolver este contrato, es decir, hacerlo cumplir. Claro. También habla de que tampoco serán válidas las cláusulas que otorguen al comprador o beneficiario del servicio la facultad de dejar sin efecto o modificar a su solo arbitrio, es decir, porque se le antojó básicamente, sin requerir del consentimiento previo y expreso del vendedor o prestador de servicio. Perfecto. O sea, en el fondo, para modificar este acuerdo, tienen que concurrir las voluntades de las dos partes. También señala la ley que este acuerdo no puede fijar una fecha de emisión de factura distinta a la que corresponde a la factura original. Es Perfecto. decir, ya hay, para evitar los fraudes o de alguna manera poner en una posición disminuida al pequeño y mediano empresario o emprendedor que necesita que se le paguen. Por lo tanto, la fecha de la factura es la que determina efectivamente los 30 días y las prórrogas que las partes de común acuerdo establezcan. Perfecto, pero además la ley señala ahí como en una especie de bolsillo de payasos, podría decir, Sí. que cabe todo, dice que tampoco producirán efecto las demás que establezcan las leyes. Es decir, que puede salir o surgir otra ley que eventualmente establezca alguna prohibición adicional a las que ya están aquí consagradas en la modificación de la factura. Perfecto, y la misma ley establece que si no se cumple con estos requisitos de validez del acuerdo, se entenderá que la factura es exigible dentro de los 30 de los días. 30 días. Es decir, es importante, 30 días es la cultura que esta ley, la 21.131, el espíritu del legislador, que quede incorporado en las operaciones comerciales y mercantiles. ¿Qué Claro. más nos puede explicar, Felipe? Bueno, adicionalmente esta modificación a la ley de factura incorpora 3 artículos en el fondo dentro del mismo numeral 2, que el 2 bis, 2 ter, 2 quater, en el fondo son 4 artículos más los que incorpora, donde particularmente los que le interesan más a nuestros auditores y emprendedores puede ser el artículo 2 bis y el 2 ter. ¿Por qué? Porque el artículo 2 bis dice que si no se verifica el pago dentro del plazo establecido en el artículo anterior, es decir, dentro de los 30 días desde la emisión de la factura, se entenderá para todos los efectos legales que el deudor está en mora. O sea, eso quiere decir que no hay que acreditar el retardo por el incumplimiento de esta obligación, sino que en el fondo por el solo hecho del retraso ya está en mora. ¿Y eso qué significa? Que empieza a devengar intereses a favor de la persona que está cobrando la factura. Y esos intereses son igual al interés corriente para operaciones no reajustables, en el fondo que establece la ley 18.010 de operaciones de crédito de dinero. Perfecto. La mora, para ilustrar a las personas que nos escuchan, la mora simplemente es cuando el deudor no ha cumplido su obligación dentro del término estipulado. Claro. Es decir, si el que recibió el beneficio, en este caso del pequeño empresario, no paga la factura dentro de 30 días, se entiende que el día 31 se encuentra en mora. Perfecto, al tiro. Por el solo hecho de no pagar dentro de los 30 días. Claro. Asimismo, el segundo artículo ter establece que la mora generará una comisión, señala, de recuperación. Junto con el interés que ya señalaste, el convencional, se aplicará un 1% del valor insoluto
como cobro de recuperación. Claro, recordemos que valor insoluto en el fondo es el valor que no se ha pagado de la factura. Por ejemplo, si la factura es de 300.000 pesos y se deben 150.000, ese 1% se recarga sobre los 150.000, no sobre el valor total de la factura. Perfecto. Ahora, para ir avanzando, usted dirá, y nos preguntamos todos, en la práctica, ¿cómo la población, la sociedad, en este caso los ciudadanos, nos vamos a acostumbrar a este pago de factura por 30 días? Pues bien, el que debe dar el ejemplo es el Estado. Por supuesto. Es decir, las empresas del Estado frente a los pequeños y medianos emprendedores, a los cuales prestan servicios, por ejemplo, a través del sistema de Chile Compra. Esta ley viene a modificar también y a dar ejemplo por parte del Estado. ¿Tú nos puedes explicar de qué se trata cuando señala la ley referente al Estado? Claro, ahí básicamente lo que hace la ley es hacer una salvedad respecto de los organismos del Estado que tengan que emitir facturas justamente por estos servicios. Ahí habla que los contratos que se celebren por los organismos públicos que se sujetan a la reglamentación del estatuto administrativo y los pagos a sus proveedores deberán efectuarlo de los 30 días siguientes corridos efectuados a la recepción de la factura o respectivo instrumento tributario de cobro, salvo en el caso de las excepciones legales que establezcan un plazo distinto. O sea, aquí en el fondo la ley le permite también al Estado pagar una factura después, siempre y cuando está esa excepción consagrada en algún artículo de básicamente cualquier ley. Claro, pero lo establece como excepción. Claro, es una excepción. O sea, el Estado también tiene que cumplir dentro de 30 días. Es la idea también. Exactamente. Ahora es súper importante, ¿ese cumplimiento va a ser regulado, va a ser supervisado? No, pero es que, por ejemplo, y después dice que sin perjuicio de lo anterior, dichas entidades podrán establecer un plazo de hasta 60 días corridos en las bases de licitación respectivas. O sea que aquí el Estado se exime de pagar la factura a 30 días, siempre y cuando en las bases de licitación digan que las facturas las van a pagar a 60. O sea, ya empezamos al tiro a hacer las excepciones en favor del... A buena hora el Estado tiene que dar el ejemplo, claro, para que sea esto una costumbre. Claro, por supuesto, y creemos en ese sentido que es el Estado el que debe dar el principal ejemplo. Exactamente. Y estas excepciones, en el fondo, si bien se comprenden dentro del ámbito de aplicación de la ley, que no puede ser inmediato, no dan una buena señal en ese sentido. Claro, ahora también el artículo segundo quinquies dice, si no se efectuare por parte del Estado el pago dentro de los plazos dispuestos en las respectivas bases de licitación o en el contrato, de acuerdo a lo que estableció el artículo anterior, dice que se generarán responsabilidades administrativas de los funcionarios que pudieran corresponder sin perjuicio de las sanciones establecidas con el interés y también con el cobro con el interés del 1% de recuperación. Claro, y ahí en el fondo la responsabilidad del funcionario que trabaja para el Estado, responsabilidad administrativa que se llama, la hacemos valer mediante un sumario o una investigación sumaria. O sea, igual va a haber un procedimiento lento antes escriturado, antes de definir si hay responsabilidad del funcionario en el tema del no pago de la factura. Pero es importante que el emprendedor, la pequeña empresa, tiene esta herramienta administrativa de exigir el cumplimiento de las bases de licitación correspondiente al pago de las facturas dentro de 30 días y excepcionalmente 60 días. Claro. También, bueno, el resto de las disposiciones que consagra esta modificación legal son de tenor más bien adaptativo. Se modifican varios cuerpos legales, la ley sobre competencia desleal, igual algunas del mercado financiero, para adaptar justamente todo el tema del pago de 30 días a la factura, pero no es algo que interese directamente al emprendedor porque tiene una aplicación que es más de derecho, en el fondo. Perfecto. Es más estrictamente legal, no afecta a las transacciones comerciales en sí mismas, sino es solamente para adaptar las normas tocantes a la factura que están en esas otras leyes también. Correcto. Y al final está el tema de la entrada en vigencia de esta ley. Sí, eso es importante en esta primera espacio, poder ir definiendo el tema de la vigencia. Claro, y ahí está en el artículo primero transitorio en el fondo. Dice que entrará en vigencia a partir del cuarto mes de publicada en el Diario Oficial. O sea, esta fue publicada el 16 de enero, 16 de febrero, 16 de marzo, 16 de abril, el 16 de mayo. Perfecto. Primigeniamente entraría en vigencia completa el 16 de mayo de este año, del 2019. Sin embargo, y aquí está el otro truco, las modificaciones introducidas en el inciso primero del artículo segundo de la ley de factura entrarán en vigencia en el mes 25 después de publicar la presente ley. Correcto. O sea, da un plazo de 2 años y un mes en el fondo Ya. para la aplicación. O sea, sería
Febrero del 2021. 21. Ahora es Febrero del importante, 2021. si hoy día esta ley está en vigencia, se entiende que las facturas per se estarían efectivamente al pago de 30 y 60 días. Claro, pero todavía no entra en vigencia, pues sí, como dice la misma ley en el artículo transitorio, entraría en vigencia el cuarto mes de la publicación, eso sería en mayo. O sea, en el fondo todavía estamos con el sistema antiguo, el plazo de 60 días y el bicicleteo de factura. Claro, y esto también se entiende que lo busca para que tanto las empresas del Estado, las semifiscales, como también las empresas, las grandes empresas privadas, obviamente, se adecúen y tengamos la cultura de pagar la factura a 30 días y en caso de prorrogar, suscribir este acuerdo ante el Ministerio de Economía para efecto de regular el pago a los pequeños y medianos emprendedores. Claro, y aparte, así como nota final se podría decir, que durante los primeros 24 meses, desde la publicación de la ley, el plazo máximo de pago en la factura va a ser de 60 días. Perfecto. O sea, al final, si bien trae beneficios, la aplicación en sí misma de la ley y la entrada en vigencia es media trabada, se podría decir, como de cierta forma establece una entrada en vigencia dentro de cierto lapso, después establece una diferida para ciertas partes del artículo. Se entiende que sea más que nada para el proceso adaptativo de las empresas del cual tú estabas hablando, pero hay que poner ojo porque el plazo sigue igual siendo de 60 días. Hay que poner ojo también porque se pueden celebrar convenios para expandir el plazo. Entonces ahí el amigo emprendedor tiene que estar muy atento. Y como corolario, también se establece dentro de la ley en el artículo transitorio que se ordena al Servicio de Impuestos Internos presentar un informe a las comisiones del Senado, de la Cámara de Diputados, las comisiones de Economía, sobre la factibilidad de otorgar el beneficio de devolución de IVA en el caso de que el contribuyente, en el fondo, la persona que tiene que pagar la factura, lo haga dentro de plazo. Eso no condiciona la entrada en vigencia de la ley, pero sí es un dato interesante a considerar porque eventualmente se puede establecer un beneficio para la persona cumplidora. Es decir, un incentivo al pago de la factura a 30 días. En conclusión, para ir cerrando esta primera parte del programa, culturizar, es decir, aplicar el principio de la factura a 30 días. Eso es lo que busca esta ley, en que sea costumbre en la sociedad que el pago de la factura sea 30 días, sobre todo a los pequeños y medianos emprendedores, que son la fuerza laboral y la fuerza económica de este país. Exacto, es la idea, tratar de culturizar y tratar de prevenirlos en el fondo sobre estas triquiñuelas legales que se hacen en cada proyecto de ley. Estamos en Emprende Legalmente por Radio Lab Chile, la primera radio online day para los emprendedores. Recuerda visitar nuestras redes sociales, @Radio Lab Chile, tanto en Facebook, Instagram o Twitter, como el WhatsApp más 5695 07 61 857, donde nos puedes hacer llegar tus consultas. Seguimos en Emprende Legalmente después de esta pequeña pausa. Gracias. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Buenas tardes, volvemos de nuestra pausa comercial aquí en Emprende Legalmente en Radio Lab Chile, la primera radio online de y para los emprendedores y el crecimiento personal. Recuerda visitar la página web de la radio www.radiolabchile.cl o de escribir al correo electrónico contacto@radiolabchile.cl. Bueno, ya hemos vuelto de la primera pausa. Para los que se están conectando o están viendo el presente programa, hemos visto la ley de pago a 30 días en el primer módulo de este programa, Emprende Legalmente, y ahora nos corresponde conversar y también recibir preguntas y responder a sus inquietudes referente a la ley de inclusión laboral. Claro, que en estricto rigor se llama Ley de Incentivo a la Inclusión, porque ya tenemos una ley anterior en el fondo que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, que es la Ley 20.422. Perfecto. En el fondo, esta ley nueva, que es la 21.015, viene a incentivar en el fondo la aplicación de la otra ley mediante ciertas medidas que se tienen que tomar y que se estipulan dentro de esta misma ley. Por lo tanto, desde un cierto punto de vista podemos decir que esta legislación es de carácter programático.
no Perfecto. incide directamente sobre la población ordinaria, sobre el trabajador ordinario, sino más bien sobre las empresas, sobre el empleador directamente. Exactamente. Esta ley fue patrocinada por el Servicio Nacional de la Discapacidad. Es una deuda que tenía nuestra sociedad y la empresa de dar inclusión, de dar oportunidad, de dar igualdad a las personas con capacidades diferentes, sacar el mayor potencial de ellos y también dar la oportunidad de que puedan brindar su mayor potencial con las mejores y las mayores capacidades que ellos tengan. Claro, por supuesto, ya no estamos en tiempo de estar discriminando a las personas porque tengan capacidades diferentes respecto a tal o cual trabajo. En ese sentido, la ley incluso prefiere la elección, en el caso de los concursos públicos en particular, prefiere la elección ante mismos candidatos con igual currículum de aquel que tenga alguna capacidad diferente. Eso es un punto explícito que está en la ley, de hecho. Y que importante, o sea, busca claramente la integridad, la incorporación de personas que no eran consideradas anteriormente en el mercado laboral, y claramente las nuevas tecnologías también, las nuevas habilidades que se buscan en la empresa ha permitido hoy día que las personas con capacidades diferentes tengan una oportunidad. Por ejemplo, siempre he hecho el análisis, por ejemplo, las viñas podrían tener catadores que tengan una discapacidad visual. Perfectamente. Es decir, donde se desarrolla el olfato de manera más fina, de manera más potente, claramente es una persona que tiene esa capacidad diferente, que puede ser idónea para el cargo o para la función en donde el olfato es claramente determinante. También viene a entregar una oportunidad, y esto dialogando y conversando de esta norma, a básicamente entregar oportunidades y diversificar los oficios o los trabajos donde puedan desempeñarse estas personas, y no solo remitirnos al canto, por ejemplo, que uno observa a través de la expresión artística, sino que efectivamente llevarlo a un plano más productivo. Claro, hacerlos empresa. partícipes de la fuerza laboral de manera activa, de manera comprometida. Exactamente. Entonces ya esta legislación igual toca varios otros textos, y en particular el Código del Trabajo. Correcto. Porque por ahí en el fondo es donde están reguladas la mayoría de las relaciones laborales, por el Código del Trabajo. Entonces, por ejemplo, en una de las disposiciones de esta ley, dice que las empresas de 100 o más trabajadores deberán contratar, o sea, ni siquiera les está pidiendo, les dice que deberán contratar o mantener contratados, en caso que ya los tenga, según corresponda, al menos el 1% de las personas con discapacidad lo dice la ley, o que sean asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional en relación al total de sus trabajadores. O sea, aquí no hay dos lecturas. Se obliga a las empresas que tengan 100 o más trabajadores, ya sea contratados o por contratar, que el 1% de estas personas corresponda a empleados con capacidades diferentes. Exactamente. Ahora es importante, eso no es facultativo, No, es imperativo, obligatorio. obligatorio. Es decir, como bien dijo Felipe, las empresas que tengan 100 o más trabajadores deben cumplir con el 1% de contratación de trabajadores con capacidades diferentes. Limita la ley qué capacidad o qué discapacidad podría incorporarse a esta norma. No, ninguna. No restringe la aplicación de la ley a ningún tipo de discapacidad o capacidad diferente en particular. Hay una restricción sobre la actividad que eventualmente puedan ejercer, pero que lo vamos a explicar más adelante, pero no es sobre una capacidad diferente en particular, ¿no? Aquí entran todos. Muy bien, muy bien. Asimismo, también estas personas que tienen que cumplir en el fondo con la certificación que está señalada en la ley de inclusión inicial, en el fondo, en la ley de igualdad de oportunidades, estar inscritas en el fondo como discapacitados de acuerdo al procedimiento que está en esa ley. O sea, no puede ser cualquier persona, en el sentido de alegar que tiene como una capacidad diferente, tenga que ser contratado en virtud de este artículo. Tiene que estar en el fondo registrada de acuerdo a lo que señala la ley 20.422 como discapacitado para poder
ejercer este derecho, por decirlo así. Perfecto, y eso debe ser registrado, el contrato para cumplir con esta norma del artículo 57 bis, debe estar registrado dentro de los 15 días siguientes a la celebración del contrato, correspondiente al 1% de aquellas empresas que tengan 100 o más trabajadores. ¿Y dónde se debe inscribir o registrar este contrato laboral? En la Dirección del Trabajo, mediante Internet. O sea, ahí en ese sentido incluso se parece a la norma que obliga al empleador a escriturar el contrato dentro de los 15 días. En la legislación laboral ordinaria. Entonces, desde ese punto de vista, los equipara el plazo en el cual el empleador tiene que registrar este contrato, lo cual evidentemente lo fuerza a escribirlo, a escriturarlo. También otro elemento importante es que este registro debe ser llevado por la Dirección del Trabajo, pero la misma norma le dice que debe mantener reserva de dicha información. Claro, o sea, no puede estar al acceso público. No puede estar disponible de forma pública. Y básicamente le entrega toda el área de fiscalización a lo que es la Dirección del Trabajo. Así como en punto bien general. Y el artículo 157 ter habla de un cumplimiento por equivalencia en el caso que las empresas, por razones fundadas, no puedan cumplir con la contratación de este porcentaje que les ordena la ley, o que lo pueden cumplir solo parcialmente, dándole una opción en el fondo para poder tenerlos por cumplidos de la obligación de la ley. Les dice que pueden celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad, o efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones o corporaciones que se rigen por la ley de donaciones. Perfecto. Un tema importante también, que a través del ejercicio de la profesión, con Felipe ejercemos la actividad de abogado, nos ha tocado llevar a cabo, implementar esta ley de inclusión social y de igualdad. Es importante establecer de que las empresas que cumplan con estos requisitos y aquellos que son beneficiarios, por ejemplo sus familias, debe, si bien es cierto la ley no lo establece en forma clara, pero tiene que haber un acompañamiento. Claro, eso es súper importante es decir, si usted incorpora o se incorpora una persona con discapacidad a una organización laboral, a una fábrica, a una empresa, necesariamente esa persona que es beneficiada por esta ley debe estar protegida, o no protegida, sino que debe ir complementada de un acompañamiento, de un tutor, es decir, designar a un trabajador que pueda ayudar en las labores y en las funciones que debe ejercer este trabajador. Claro, eso es muy importante para efectos de la integración que requiere la misma ley. Y también, bueno, así finalmente establece unos beneficios tributarios, sí, y unas no exenciones, se podría decir así, respecto de la ley de donaciones, cuando la empresa tiene que cumplir por equivalencia y decide cumplir por la letra B que mencionamos recién, es decir, ejercer donaciones en dinero a estas corporaciones. ¿En qué casos puede ser por equivalencia esta ley? Cuando por razones fundadas la empresa no pueda cumplir, y ahí la ley también establece qué es lo que se tiene que entender por relaciones por pretensión fundada. Dice que solo se consideran razones fundadas aquellas derivadas de la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa o la falta de personas interesadas en la oferta. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa que ejerce faenas en construcción, evidentemente puede haber ahí una dificultad para contratar a algunas personas con capacidades diferentes. Por lo tanto, ahí quizás no se pueda cumplir con la cuota del 1%, dándole la posibilidad de acceder a uno de estos cumplimientos por equivalencia, se podría decir de cierta forma. Entonces, cuando esa razón sea fundada, como en este caso que estamos poniendo de ejemplo, ahí la ley permite este cumplimiento paralelo. Perfecto. Y también se permite este cumplimiento paralelo cuando no hay ninguna persona con discapacidad diferente postulando al trabajo ofertado. Porque tampoco podemos culpar a la empresa en ese sentido de que ninguna persona se interese sobre el trabajo ofrecido. Entonces ahí da esta opción. Ese tiene efectos propios de las donaciones, es decir, puede rebajar obligaciones tributarias. Claro, hay algunos beneficios tributarios que están ahí señalados en la ley y algunas exenciones que se permiten en la ley de donaciones, aquí no se las permite. Perfecto, es decir, los destinatarios, para ir cerrando este capítulo, pueden ser fundaciones, corporaciones
que estén destinadas o su labor sea a personas con capacidades diferentes. Claro, que estén involucradas en el fondo en actividades de personas con capacidades diferentes. Perfecto. ¿Habría alguna limitación? No, no hay ninguna limitación. Ya. En ese sentido, de ninguna clase, como habíamos referido, del tema de que no se limita por una capacidad en particular, solamente está esta limitación de la actividad propia de la empresa que no le permita cumplir con este 1%. Perfecto. Esa sería la ley de inclusión. Y no hay mucho más que hablar en ese sentido porque, como les afirmamos en un principio, es una disposición que tiene un carácter programático. O sea, en el fondo se le ordena a la empresa que cumplan ciertos requisitos contratar a personas que tengan capacidades diferentes dentro de un determinado porcentaje. Perfecto. Agradecer a todos los que nos están viendo su fidelidad de estar acá escuchando estos temas de Emprende Legalmente. Agradecer a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, a los seguidores de la radio, a Radio Lab Chile, la primera radio online day para los emprendedores. Recuerda visitar las redes sociales, @Radio Lab Chile en Facebook, Instagram y Twitter. Y también contactar al mail contacto@radiolabchile.cl. También tenemos un WhatsApp en caso de que quieras dejar consultas para la próxima semana. En una de esas podemos responderla. Más 569-507-61857. Esto fue Emprende Legalmente. Que tengan muy buena tarde. Muy bien, nos vemos el próximo miércoles a las 16 horas. Hasta pronto.